Hola, en este vídeo quiero seguir indagando sobre el templo de Delfos y en esta ocasión presentar quién eran las pitonisas y cómo se realizaban los oráculos en el templo de Delfos. Por tanto, además, quiero seguir presentando la cultura griega como algo más complejo al mero hecho de entenderla como una cultura donde lo racional era lo central. Para indicar que esta forma de leer, esta forma de entender la cultura griega es más bien una lectura, una interpretación contemporánea, una interpretación moderna que fragmenta, que segmenta la complejidad de la cultura griega y que nos permite y que no nos permite entender cómo la cultura griega trabajaba también a través de lo simbólico, algo que Occidente ha perdido y que por eso relaciono estos vídeos del templo de Delfos con el destino de Occidente, que más adelante entenderéis. Bien, las pitonisas evidentemente eran mujeres que estaban dedicadas a custodiar, en este caso, el templo de Delfos. Y que sean mujeres es un hecho a destacar, es un hecho a señalar. Acordémonos que venimos de una tradición matriarcal, recordemos que el templo de Delfos previamente a estar dedicado a Apolo estaba dedicado a la diosa Gea, a una diosa que tenía un simbolismo relacionado con lo femenino, relacionado por tanto con el hecho de priorizar lo que tiene que ver con la vida, pero además la mujer era aquella persona que se entendía que tenía más capacidad para hacer de mediadora entre dos mundos, entre el mundo celestial y el mundo del cielo y el mundo de la tierra. Y en este hecho, aunque no voy a desarrollarlo, me gustaría incidir en cómo siempre ha sido la mujer, a través de, por ejemplo, el mito de la caja de Pandora o el mito de Eva, la que ha facilitado el trabajo de indagación, el trabajo de autoconocimiento, aunque luego se la haya demonizado. Bien, las pitonisas recibían este nombre porque efectivamente tenían que ver con la pitón que residía en el templo de Delfos o que Apolo mató y guardó en el Aditon, que era, acordaros, el lugar más sagrado del templo de Delfos, del que también hoy hablaré, y desde donde se realizaban los oráculos. Igual que la pitonisa era una representante de esta pitón, ejercía la misma función. Acordados que la pitón, cuando el templo estaba dedicado a Gea, era la que hacía el enlace entre el cielo y la tierra. Pues bien, en este caso las pitonisas van a ser las que hagan de mediums, las que hagan de mediadoras entre el dios Apolo y la persona que venga a preguntar, que venga a realizar el oráculo. Estas mujeres dedicadas al templo de Delfos eran escogidas por unas cualidades especiales, entre otras la capacidad de tener de tener esta capacidad mediadora, y eran escogidas sin tener en cuenta las condiciones sociales. Los días de consulta, que en los primeros tiempos del templo de Delfos se realizaban el séptimo día del mes de Targelión, que era el día consagrado al nacimiento de Apolo, que era el día séptimo, justamente lo que nosotros podríamos reconocer como el domingo, el día dedicado al sol, que es evidentemente un elemento relacionado con Apolo. Apolo es un dios solar. Pues bien, los días de consulta, que luego se fueron ampliando debido al templo de Delfos, al principio, debido al éxito del templo de Delfos, al principio se realizaban una vez cada año y luego se realizaron cada mes, excepto en invierno, el séptimo día de cada mes. Pues bien, los días de consulta, las pitonisas, la pitia, se purificaba en la fuente de Castalia y luego iba hacia el lugar más sagrado del templo de Delfos, el Aditon, donde estaba enterrada la pitón y donde también estaba el ónfalo, y allí se sentaba sobre un trípode sagrado, bebía agua de la fuente Casótide y masticaba hojas de laurel, que en ciertas cantidades son tóxicas y por tanto ayudaban a alterar el estado de conciencia de esta sacerdotisa. Hoy sabemos que el lugar donde se sentaba la pitia salían unos vapores,
Hoy en día esos vapores han desaparecido, pero los geólogos han descubierto que justo donde se sentaba la pitia hay dos fallas tectónicas y es probable que en su momento, en el momento en donde el templo de Delfos estaba en funcionamiento, salieran evidentemente unos gases que probablemente estemos hablando de gases relacionados con el etano, con el metano y con el etileno, que facilitaran también estados de conciencia alterados. Pues bien, la pitonisa preparada para realizar el oráculo entraba en trance para transmitir a través del contacto con Apolo una respuesta a la persona que estaba preguntando o que estaba realizando el oráculo. La respuesta que transmitía la pitia, el oráculo que transmitía la pitia, no solía indicar con claridad la respuesta de la pregunta realizada. Esto tiene que ver con la propia naturaleza del dios Apolo, ya que Apolo era un dios que le gustaban los acertijos. Y gracias a los acertijos, gracias a que las respuestas de la pitia eran siempre ambiguos, se facilitaba un trabajo filosófico, un trabajo de indagación. Es decir, la persona que había hecho la consulta, después de tener la respuesta de la pitia, tenía que hacer un ejercicio interpretativo. Bien, además de entender la consulta desde dentro, qué función ejercía la pitonisa, también podemos indagar cómo era la consulta para un particular, para un individuo de esa época que quería consultar algo en el templo de Delfos. Este templo, debido a su éxito, recibía un montón de peregrinos a lo largo de su etapa de funcionamiento, y que llegaban a través de la conocida vía Pitia, la vía que conducía al templo de Delfos, y que por tanto obligaba a las personas que querían ir a realizar un determinado peregrinaje, y entendamos un peregrinaje ya como un determinado trabajo filosófico, algo que comportaba un esfuerzo y que comportaba por tanto una experiencia. Pero que el templo de Delfos no solo acogía a individuos particulares que querían hacer una consulta, sino que también recibía embajadas sagradas enviadas por las propias ciudades. Es decir, las ciudades también enviaban embajadas para hacer consultas que tenían que ver con la propia dinámica de la ciudad. Una vez el peregrino llegaba al templo de Delfos, el proceso siempre era el mismo. Otra vez el peregrino debía purificarse. El trabajo de limpiar para ser digno de entrar en un templo de Delfos es algo que se ha mantenido a lo largo de la tradición occidental y que luego ha recogido el cristianismo. Es decir, antes de contactar con algo sagrado, primero tengo que purificarme. Por tanto, ahí también podemos hacer una lectura que tiene que ver con el trabajo de autoconocimiento, ¿no? Para alcanzar una actitud filosófica, primero me tengo que desprender de aquello que me hace ser impuro, de aquello que me hace ser falso, de aquello que no me permite ser auténtico. Junto con esta purificación, el peregrino pagaba una tarifa y ofrecía un sacrificio a Apolo. Si se le consideraba digno, a un sacerdote lo citaba unos días antes de realizar la consulta con la pitia y tomaba notas de las preguntas. Los consultantes, los peregrinos, entraban en el templo echándolos a suertes, excepto aquellos que tenían prioridad de consulta, que podemos prever que pagaban más o pagaban de forma oculta. Mientras los peregrinos guardaban su turno, se les aconsejaba esperar en una actitud reflexiva y respetuosa en la que se les ayudaba a través, para facilitar esa actitud, los muros estaban cubiertos, como sabéis, los muros del templo de Delfos estaban cubiertos con
inscripciones atribuidas a los 7 sabios de Grecia en la que estaba el conocido conócete a ti mismo, no desees lo imposible o todo con moderación o nada en exceso. Había diferentes inscripciones que permitían a la persona, que permitían al peregrino continuar indagando a través de estas inspiraciones en esta actitud reflexiva que lo preparaba para entrar en contacto con el oráculo de Delfos. Bien, para acabar con este vídeo dedicado al templo de Delfos y dedicado a lo que tiene que ver con el oráculo, me gustaría poder resaltar los paralelismos que el propio funcionamiento del templo de Delfos tienen para el trabajo de autoconocimiento. Fijaros que todo trabajo de autoconocimiento o visitar el templo de Delfos implica primeramente el trabajo de peregrinación y el trabajo de purificación. Esos dos trabajos tienen que ver con un esfuerzo que realizamos para alcanzar un lugar sagrado y que además implican el poder abandonar nuestras rutinas, el poder dejar de lado nuestra vida cotidiana para estar en relación con nosotros mismos, es decir, para contactar de una forma íntima con nosotros mismos. Ese contacto con nosotros mismos, esa peregrinación en realidad hacia el lugar sagrado que vamos a hacer, que va a ser nuestra interioridad, es lo que ya nos ubica en determinada actitud, es la que ya nos prepara para entrar en contacto con una actitud propiamente filosófica. Bien, seguiré indagando sobre el templo de Delfos. El próximo vídeo irá dedicado a la historia del templo de Delfos y, por tanto, a relacionarlo con el destino de Occidente y espero que os haya interesado. Un abrazo.